Hola, te doy la bienvenida al curso de Introducción a los Frameworks Web en Go. Soy Gerson Martínez, ingeniero en telemática y DevOps. Y DevOps precisamente porque me encanta el desarrollo como las operaciones, o sea, la infraestructura. Soy cofundador y CEO de Crucial, una plataforma que brinda servicios DevOps. He realizado una amplia variedad de proyectos en el desarrollo web, incluyendo temas de seguridad y despliegues en la nube. En mi trabajo actual, lidero un equipo de ingenieros DevOps y trabajo con diferentes proveedores de servicio en la nube como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Platform. También escribo sistemas que automatizan procesos en lenguajes como Python y Go. Localizarme y seguir mi trabajo es tan sencillo como ir a mi sitio web gersonmartinez.com o añadiéndome a tus conexiones en LinkedIn. Por otro lado, me puedes encontrar en Twitter como @AntonioMorenoSM. Te agradezco me des la oportunidad de compartir mis conocimientos contigo y espero sean de mucho crecimiento en tu desarrollo profesional. Dentro de los requisitos de este curso es más que nada en niveles básicos, por ejemplo, fundamentos de la terminal o línea de comandos, conocer los aspectos básicos de Go y cómo el uso de variables, tipos de datos, funciones, bucles y estructura de control también son útiles. Por último, y no menos importante, y es conocer a nivel básico sobre Git y GitHub. En este curso, nos sumergiremos en el fascinante mundo de los frameworks web en Go, que incluyen a Rebel, Gin, Echo, Gorilla y Fiber. Aprenderás qué son los frameworks web en Go, sus ventajas y características, así como su área de uso, además de cómo introducirse en los frameworks más destacados del lenguaje. Realizaremos la configuración inicial en Go, creando y configurando un repositorio de trabajo, eso sin dejar atrás el levantar un servidor web para cada framework y montar una web en los mismos. Este curso te llevará a comprender qué son los frameworks web en Go, a entender las maneras de uso para cada uno orientado al desarrollo web, y a escudriñar los frameworks web más populares como Rebel, Gin, Echo, Gorilla y Fiber. Todo esto para darle una experiencia de usuario fluida y atractiva en tus aplicaciones web desarrolladas en Go. Sin duda, este curso brinda una oportunidad única para adquirir habilidades de programación en Go en diferentes frameworks y destacar en el mundo del desarrollo web. Bienvenidos a la primera clase del emocionante viaje a través del curso Frameworks Web en Go. En esta sesión inaugural nos sumergiremos en el fascinante universo de los frameworks web en el lenguaje de programación Go. Antes de sumergirnos en la práctica, es esencial comprender la base teórica que nos permitirá aprovechar al máximo estas poderosas herramientas. Exploraremos la esencia de los frameworks web en Go y descubriremos cómo estos marcos organizativos allanan el camino para el desarrollo web eficiente y robusto. Prepárate para desentrañar los secretos detrás de la construcción de aplicaciones web con Go. Y como objetivos tenemos el comprender el concepto del framework web en Go. Asimismo, desarrollar una comprensión sólida de qué representa un framework web en Go. Comenzaremos definiendo qué son exactamente estos frameworks. ¿Qué es un framework web en Go? Es esencialmente un modelo de trabajo predefinido que proporciona un conjunto de herramientas y patrones para simplificar el desarrollo de aplicaciones web. Dicho de manera sencilla, un framework en Go es un marco de trabajo que establece convenciones y ofrece utilidades para que los desarrolladores construyan aplicaciones web de manera eficiente. Asimismo, existen diferentes frameworks. Algunos frameworks web en Go. En esta experiencia educativa exploraremos a fondo los entresijos de 5 de los frameworks web más populares en el mundo de Go. Estamos hablando de Rebel, Gin, Echo, Gorilla y Fiber. Estos frameworks han demostrado su valía en la construcción de aplicaciones web eficientes, escalables y seguras. Al comprender los conceptos fundamentales desde el principio, estarán mejor equipados para aprovechar al máximo las clases subsiguientes,
donde llevaremos estos conocimientos a la práctica con ejemplos detallados y proyectos prácticos. En esta sesión, exploraremos las ventajas y características que hacen que los frameworks web en Go sean herramientas esenciales en el arsenal de cualquier desarrollador. Y como objetivos tenemos comprender las ventajas prácticas que ofrecen estos frameworks en términos de eficiencia, mantenibilidad del código y escalabilidad. Además, profundizar en las características específicas que hacen que los frameworks en Go se destaquen, desde la gestión de rutas hasta la manipulación de datos y la seguridad. Además, comprender el impacto en el desarrollo web. Contextualizar cómo las ventajas y características de estos frameworks afectan positivamente al desarrollo web, facilitando tareas comunes y mejorando la calidad de las aplicaciones. Entre las ventajas encontramos algunos puntos clave en los frameworks web en Go, y entre ellos está la eficiencia en el desarrollo. La estructura predefinida y las convenciones de los frameworks en Go aceleran el desarrollo al proporcionar un marco organizativo sólido. Esto permite a los desarrolladores enfocarse en la lógica de la aplicación en lugar de preocuparse por la configuración y gestión de la infraestructura básica. Y en cuanto a la mantenibilidad del código, los frameworks en Go fomentan la adopción de convenciones y buenas prácticas de desarrollo, lo que resulta en un código más consistente y fácil de mantener. La estructura organizativa proporcionada por el framework facilita la colaboración y comprensión del código, mejorando así la mantenibilidad a largo plazo. Además, están diseñados para manejar eficientemente las solicitudes HTTP y gestionar así la concurrencia. Los frameworks en Go son ideales para aplicaciones escalables. Su capacidad para gestionar eficientemente los recursos contribuye a la construcción de aplicaciones que pueden crecer sin comprometer el rendimiento. Muchos frameworks en Go ofrecen herramientas integradas para la gestión efectiva de dependencias. Esto simplifica la incorporación de bibliotecas externas y facilita la actualización de módulos, contribuyendo a un desarrollo más ágil y adaptativo. Y en cuanto a seguridad incorporada, los frameworks web en Go a menudo incluyen características de seguridad por defecto, como la protección contra ataques CSRF y XSS. Esto reduce la superficie de ataque y mitiga riesgos comunes de seguridad, proporcionando así una capa adicional de protección a las aplicaciones. Algunas características de los frameworks web en Go en cuanto al área de desarrollo son las siguientes: gestión de rutas, manejo de datos eficiente, seguridad integrada, plantillas y vista, extensibilidad. Los frameworks en Go simplifican la definición y gestión de rutas, facilitando la creación de endpoints y la manipulación de solicitudes HTTP. Además, ofrecen herramientas y patrones para manejar eficientemente la manipulación de datos, desde la interacción con base de datos hasta la validación de formularios. Incorporan características de seguridad por defecto, esto para proteger contra amenazas comunes, contribuyendo a la construcción de aplicaciones más seguras. Además, proporcionan mecanismos para trabajar con plantillas y vistas, simplificando la creación de interfaces de usuarios dinámicas. Permiten la incorporación de middleware y también de extensiones para ampliar funcionalidades según las necesidades específicas del proyecto. Encontramos también el impacto de utilizar frameworks en desarrollo web con Go. El uso de framework web en Go tiene un impacto significativo en el desarrollo, mejorando varios aspectos clave. La eficiencia proporcionada por los frameworks permite un desarrollo más rápido, acelerando la entrega de proyectos y reduciendo el tiempo de comercialización. Al seguir convenciones y buenas prácticas, los desarrolladores pueden crear código más consistente,
y fácil de mantener, mejorando así la mantenibilidad a largo plazo. Estos frameworks también facilitan la construcción de aplicaciones escalables, proporcionando una base robusta para manejar crecimientos en la carga y también a niveles de complejidad. Con características de seguridad integradas, los frameworks contribuyen a la construcción de aplicaciones más seguras al proteger contra amenazas comunes. Al seguir patrones y estructuras organizativas comunes, los equipos de desarrollo pueden trabajar de manera más consistente, facilitando la colaboración y la comprensión del código. Todo esto entre los miembros del equipo en el que esté trabajando en un proyecto. En fin, el uso de frameworks web en Go transforma el desarrollo web, proporcionando eficiencia, seguridad y consistencia. Los desarrolladores pueden aprovechar estas herramientas para construir aplicaciones web robustas y de alta calidad de manera más eficiente y efectiva. En esta clase exploraremos las diversas áreas de aplicación donde los frameworks web en Go demuestran su versatilidad y eficacia. Los objetivos que dispondremos son explorar áreas de desarrollo de API, comprender cómo los frameworks web en Go son ideales para el desarrollo de API RESTful, proporcionando así herramientas y patrones que simplifican la creación de servicios web escalables y eficientes. Además, analizar casos de aplicación en proyectos, profundizar en cómo los frameworks en Go se integran eficientemente en el desarrollo de aplicaciones de página única, o SPA, que también es equivalente a Single Page Application, permitiendo la construcción de interfaces dinámicas y altamente interactivas. Contextualizar en proyectos de escala empresarial, lo cual significa que es explorar cómo estos frameworks son aplicables en proyectos de gran envergadura, proporcionando las herramientas necesarias para el desarrollo de sistemas empresariales complejos y de alta escala. Los frameworks web en Go son versátiles y se pueden implementar en una variedad de proyectos. Aquí hay algunas categorías y tipos de proyectos donde estos frameworks demuestran su eficacia. Número 1. Desarrollo de API RESTful. Aplicaciones de página única o SPA. Proyectos empresariales a gran escala. Desarrollo de sistemas y herramientas internas. Proyectos de Internet de las Cosas. Sistemas de monitorización y analítica. Aplicaciones web tradicionales. Vamos a conversar un poco sobre cada uno de estas categorías. Cuanto a la API RESTful, los frameworks en Go son excelentes para construir servicios web y API RESTful. Su capacidad para gestionar rutas de manera eficiente, manejar la serialización y deserialización de datos y ofrecer herramientas específicas para la creación de API lo convierte en opciones ideales para proyectos centrados en servicios. Además, en cuanto a aplicaciones de página única o SPA, tiene la capacidad estos frameworks de gestionar rutas y trabajar eficientemente con la manipulación de datos. Esto hace que los frameworks en Go sean una elección sólida para el desarrollo de aplicaciones SPA. Pueden integrarse fácilmente con bibliotecas y frameworks de frontend, facilitando la creación de interfaces dinámicas e interactivas. Los frameworks web en Go son aptos para proyectos empresariales de gran envergadura. Proporcionan estructuras organizativas sólidas, gestión eficiente de rutas y capacidades de manejo de datos que son fundamentales para sistemas complejos y de alta concurrencia. La seguridad integrada también es crucial en desarrollo de proyectos empresariales. Para el desarrollo de sistemas internos y herramientas, los frameworks en Go ofrecen una combinación de eficiencia y simplicidad. Su capacidad para gestionar solicitudes HTTP de manera rápida y manejar operaciones comunes facilita la creación de herramientas internas y sistemas de administración.
Proyectos de Internet de las Cosas. En este ámbito, donde la eficacia y el rendimiento son críticos, los frameworks en Go son una opción atractiva. Su bajo consumo de recursos y capacidad para manejar concurrencia hacen que sean adecuados para proyectos de IoT o Internet de las Cosas, que involucran la recopilación y procesamiento de datos en tiempo real. Para el desarrollo de sistemas de monitorización y analítica, donde la manipulación y visualización de datos son fundamentales, los frameworks en Go ofrecen herramientas para construir interfaces y servicios robustos. Su eficiencia en el manejo de operaciones de entrada y salida es beneficiosa en proyectos analíticos. Los frameworks en Go también son adecuados para aplicaciones web más tradicionales, proporcionando una estructura organizativa y herramientas que facilitan el desarrollo. Son útiles en proyectos que van desde sitios web informativos hasta aplicaciones empresariales más convencionales. A medida que exploramos estas áreas de aplicación, comprenderemos cómo los frameworks web en Go se convierten en aliados indispensables en la creación de una variedad de proyectos, desde servicios web escalables hasta aplicaciones empresariales de gran envergadura. Prepárate para descubrir cómo estos frameworks transforman el desarrollo en distintos contextos y escenarios. Al igual que otros lenguajes, Go cuenta con una amplia variedad de frameworks web que facilitan la creación de aplicaciones web escalables y eficientes. En esta lección, exploraremos algunos de los frameworks web más destacados en Go, con especial atención a los más populares. Y es que vamos a identificar los principales frameworks web en Go y sus características generales, además de analizar en detalle los frameworks Rebel, Gem, Echo, Gorilla y Fiber, comparando sus ventajas y desventajas. Go ofrece una amplia gama de frameworks web para diferentes necesidades y estilos de desarrollo. Algunos de los frameworks más populares son Rebel, Gem, Echo, Gorilla y Fiber. En el caso de Rebel, este es un framework completo que facilita la creación de aplicaciones web modelo vista controlador. Además, estas ventajas, como que sea un framework completo y que tenga modelo vista controlador, también incluyen enrutamiento, plantillas, ORM y seguridad. Pero tiene que tener alguna desventaja, así que la curva de aprendizaje es un poco más pronunciada, menos flexible que otros frameworks. Pero algunos ejemplos de uso es que se pueden elaborar aplicaciones web complejas y aplicaciones empresariales. En el caso de Gem, este es un framework ligero y flexible que destaca por su alto rendimiento y facilidad de uso. Las ventajas es que es ligero, flexible, tiene un alto rendimiento y además es fácil de usar. Y en cuanto a la desventaja es que hay menos funcionalidades que frameworks más completos como Rebel, por ejemplo. Así que algunos ejemplos de uso es que lo podemos utilizar para desarrollar APIs, microservicios, aplicaciones web pequeñas y medianas. En el caso del framework Echo, este es similar a Gem, con un enfoque en la simplicidad y la escalabilidad. Y es que es simple, escalable, rápido y por supuesto comparten bastantes características con Gem. Así que alguna desventaja que podemos encontrar en este framework es que la comunidad es menos extensa que otros frameworks. Y en cuanto a los ejemplos de uso, también se pueden desarrollar APIs, microservicios y aplicaciones web pequeñas y medianas. Para el framework Gorilla, este es algo veterano y robusto, que ofrece un conjunto completo de funcionalidades para el desarrollo web. Así que las ventajas son esas: es robusto, es completo y tiene funcionalidades avanzadas. En cuanto a la desventaja es que puede resultar algo complejo para cuando se está iniciando. Así que podemos elaborar aplicaciones web complejas y aplicaciones empresariales. Y por supuesto tenemos a Fiber. Este es un framework moderno y optimizado para la velocidad y la eficiencia.
Así que las ventajas son esas: es moderno, optimizado para la velocidad y es eficiente. Y en cuanto a las desventajas, es que la comunidad y ecosistema todavía se encuentra en desarrollo. Así que bien, algunos ejemplos de uso es que también podemos usarlo para escribir APIs, microservicios, aplicaciones web que requieren alta velocidad. Además, tenemos otros frameworks también a considerar. Acá tenemos Buffalo, que es ideal para crear microservicios con Go. Ofrece características como enrutamiento, validación, middleware y herramientas de testing. También tenemos Iris, un framework ligero y rápido que destaca por su simplicidad y facilidad de uso. Está también Martini, que este es un framework clásico con una API intuitiva y una comunidad activa. GoChi, un framework flexible y personalizable que permite a los desarrolladores tener un control total sobre la estructura de su aplicación. Y por último tenemos a Vigo, un framework completo que ofrece soporte para múltiples frameworks de JavaScript como React y Angular. Así que la elección del framework web adecuado en Go dependerá de las necesidades específicas del proyecto y las preferencias del desarrollador. Así que se recomienda evaluar las características, la comunidad y la documentación de cada framework antes de tomar una decisión. Rebel es un framework web completo para Go que facilita la creación de aplicaciones web MVC, modelo vista controlador, con características como enrutamiento, plantillas, ORM y seguridad. Se caracteriza por su enfoque en la productividad del desarrollador, permitiendo crear aplicaciones web robustas y escalables de forma rápida y eficiente. Así que vamos a proceder a introducirnos a Rebel como framework web para Go y a describir las características principales de Rebel y su enfoque en el desarrollo rápido de aplicaciones web, además de presentar la comunidad de Rebel y sus recursos para el aprendizaje y la colaboración. Así que Rebel es un framework modelo vista controlador que se basa en la filosofía de las convenciones sobre la configuración. Esto significa que la mayoría de las tareas comunes en el desarrollo web ya están predefinidas en Rebel, lo que reduce la cantidad de código que el desarrollador necesita escribir. Así que algunas características principales de Rebel es que ofrece un sistema de enrutamiento flexible y potente que permite mapear URLs a controladores y acciones específicas. Rebel utiliza plantillas Go para generar el contenido HTML en las páginas web. Las plantillas son fáciles de aprender y usar, e integran soporte para lógica condicional, bucles y variables. Además, Rebel incluye un ORM, lo cual significa Object Relational Mapping, que facilita el trabajo con bases de datos. El ORM permite mapear objetos Go a tablas de bases de datos de forma sencilla y eficiente. Y Rebel ofrece características de seguridad integradas, como autenticación, autorización y control de acceso. Además, está diseñado para que los desarrolladores puedan crear aplicaciones web de forma rápida y eficiente. Las características mencionadas anteriormente, junto con la comunidad activa de Rebel, hacen que este framework sea una excelente opción para proyectos web de cualquier tamaño. Así que Rebel cuenta con una comunidad activa y vibrante que ofrece apoyo a los desarrolladores a través de diversos canales. Así que de esta manera podemos encontrar su repositorio de GitHub y además una documentación también dentro de github.io. Así que bien, vamos a darnos una vuelta por la comunidad. Vamos a ir al navegador y vamos a ubicarnos directamente a la comunidad de GitHub en Rebel. Vamos a ir al repositorio. Para ello entonces escribo Rebel simplemente. En este caso voy a ir a Rebel Framework. Y entonces voy a encontrar primeramente el subdominio de rebel.github.io. Sin embargo, antes también encontramos el repositorio de Rebel en GitHub. Así que sí, aquí podemos encontrar que el proyecto es público, tiene 21 ramas, tiene algunas etiquetas y a su vez también podemos encontrar todo el proyecto de Rebel. Así que ahí vemos los .go,
Y bien, si seguimos navegando acá podemos encontrar el README, que viene siendo una documentación sobre cómo utilizar este framework. Como pueden observar, dice que para hacer una instalación del framework es tan sencillo como aplicar un go install, y a su vez para poder crear una nueva aplicación y ejecutarla será tan sencillo como aplicar un rebel new-a myapp-r. Así que bien, esto ya estaría corriendo por omisión en el puerto 9000 según la documentación. Pero en fin, podemos revisar del proyecto desde cuándo inició a cuándo realmente ha estado activo. Dice que los principales lenguajes utilizados en este repositorio son 99% Go y lo demás HTML. Lo más probable es que el HTML sean para templates y sean de forma descriptiva más que nada. Así que bien, en el About podemos encontrar también esta información que es rebel.github.io. Así que si hago clic aquí, vamos a ir directamente a la página web o bien a la documentación que están colocando, que han diseñado los de Rebel. Así que podemos encontrar tutoriales, manuales, módulos, ejemplos y a su vez también el poder aportar a la comunidad. Así que bien, vamos a pasearnos un poco por el sitio web. Creo que también lo tienen en español. No lo veo directamente desde acá, pero bueno, podemos observar de que aquí muestra las principales características de la plataforma y a su vez también un inicio rápido, donde nos recomienda cómo inicializar con Rebel y una vista general sobre rutas, controladores, plantillas y demás. Así que bien, podemos ir a Tutorial y acá podemos hacer un Getting Started, que este viene siendo un inicio rápido o el cómo iniciar. Y a su vez podemos encontrar la documentación completa sobre cómo usar Rebel. En este caso, desde la instalación, ya sea para GNU Linux como para Windows. Así que aquí aparece cómo crear una primera app, que sería básicamente hacer toda la configuración necesaria para tener las rutas de Go bien establecidas y continuar con el primer servidor web en Go. En este caso, en Rebel. Bien. Podemos navegar sobre el manual y como pueden observar podemos encontrar perfectamente diferentes ejemplos para cada temática. Así que podemos decir que es una documentación bastante completa. Podemos irnos paseando por módulos, por algunos ejemplos, como por ejemplo aquí podemos encontrar como para poder subir algo, sistemas de chat, y acá está el tutorial básicamente completo sobre cómo ejecutarlo. Así que bien, podemos ver de que Rebel es un framework web completo y potente que facilita el desarrollo rápido de aplicaciones web robustas y escalables. Su enfoque en la productividad del desarrollador junto con su comunidad activa lo convierten en una excelente opción para proyectos web de cualquier tamaño. Gin es un framework web ligero y rápido para Go, que se ha ganado popularidad por su alto rendimiento y facilidad de uso. Se caracteriza por su API simple e intuitiva, que permite a los desarrolladores crear aplicaciones web robustas y escalables con un mínimo esfuerzo. Vamos a introducirnos en Gin como framework web para Go. Además de describir las características principales de Gin y su enfoque en la simplicidad y la velocidad. Además de presentar la comunidad de Gin y sus recursos para el aprendizaje y la colaboración. Gin es un framework web minimalista que se basa en la filosofía de menos es más. Esto significa que Gin no incluye funcionalidades innecesarias que puedan aumentar la complejidad o la sobrecarga de la aplicación. Algunas características principales de Gin es que este ofrece un sistema de enrutamiento flexible y potente que permite mapear URLs a controladores y acciones específicas. Gin soporta middleware, que son funciones que se ejecutan antes o después de que se procese una solicitud. El middleware se puede utilizar para tareas como autenticación, autorización, registro y manejo de errores. Gin incluye un módulo de validación que facilita la validación de la entrada del usuario, además de que soporta el renderizado de plantillas HTML con Go Templates. Está diseñado para ser un framework web simple y rápido.
Su API intuitiva y su bajo overhead hacen que sea una excelente opción para aplicaciones web que requieren alto rendimiento. Por supuesto, Jing cuenta con una comunidad activa y vibrante que ofrece apoyo a los desarrolladores a través de diversos canales. Y vamos a encontrar el repositorio en GitHub y a su vez su web oficial jinggonic.com. Así que vamos a recorrerla un poco. Ya puestos en Google, vamos a buscar rápidamente jinggonic y de esta manera vamos a poder llegar a la dirección web especialmente. Sin embargo, siempre está cerca lo que es el repositorio en GitHub. Así que voy directamente al repositorio. Como podemos observar en este repositorio, sí que encontramos rápidamente unas 8 ramas habilitadas, 34 etiquetas, pero esto no es lo más importante. Podemos observar de que a nivel de commits o confirmaciones, dice que lo último fue esta última semana, por lo cual significa de que es un proyecto completamente activo. Así que aquí podemos encontrar una breve descripción y a su vez podemos encontrar todo el repositorio de este framework. Además de una bonita documentación, la verdad, donde se listan las características actuales que este posee, a su vez de cómo iniciar, cuál es el inicio rápido de este. Así que aquí te está mostrando cómo hacer el import del framework y a su vez también del cómo obtenerlo, de cómo instalarlo. Para ello también se muestra un ejercicio básico sobre cómo utilizar Jing o bien sobre cómo arrancar, cómo el primer paso. Y en ese sentido, agrega 2 imports. Dentro de los imports, agrega github.com, lo que es el jinggonic /Jing, lo que es el framework. Y luego básicamente crea un default aquí para poder crear un servidor web. Y en ese servidor web, básicamente crea una nueva ruta donde, aplicando un /ping, él va a responder mediante un JSON que diga PON. Y esto es lo que va a inicializar el servidor. Así que cuando se inicialice con 127.0.0.1 en el puerto 8080 que se ha definido, entonces va a responder PON siempre y cuando se busque /ping. Bien, así que como podemos encontrar acá, con un go run es fácilmente ejecutable este código. Bien, vamos a recorrer un poco más. Y es que desde acá también podemos encontrar que el sitio web de referencia es este. Así que vamos a dar una vuelta por el sitio web. Bien, así que podemos observar de que es multidioma, por lo cual podemos ponerlo en español perfectamente. Así que podemos dar lectura también sobre cuáles son especialmente las características que posee Jing. Ya podemos ir listando e ir recorriendo cada uno de ellos para poder estar enterados un poco más sobre de qué va la cosa. En cuanto a la documentación, también podemos observar de que, bueno, hay un inicio rápido también sobre cómo iniciar el proyecto, cuáles son los primeros pasos. Vemos que aquí está el mismo ejemplo que estaba también en GitHub. Vemos también los rendimientos que pueden tener, las características específicas. Así que nada, bueno, podemos recorrer entre todos ellos, damos algunos ejemplos. Dice crear un ejecutable individual con template, vamos a hacer clic ahí a ver qué tal es la documentación. Como ven, la documentación tampoco es tan compleja, es bastante básica. Así que podemos recorrer sobre ello para seguir aprendiendo. También tiene un blog, que esto no lo tienen todos, la verdad. Y a su vez también tiene las referencias para ir a GitHub, tanto para el framework Jing como para su middleware. Así que nada, podemos ver que Jing es un framework web ligero y rápido que ofrece una excelente alternativa para el desarrollo de aplicaciones web robustas y escalables. Su API simple e intuitiva, junto con su comunidad activa, lo convierten en una opción ideal para proyectos web que requieren alto rendimiento. Eco es un framework web minimalista para Go que se caracteriza por su simplicidad, rendimiento y facilidad de uso. Vamos a introducirnos a Eco como framework web para Go. Además de describir las características principales de Eco y su enfoque en la simplicidad y el rendimiento, presentamos también la comunidad de Eco y sus recursos para el aprendizaje y la colaboración. Y es que Eco es un framework web ligero y rápido que se basa en la filosofía de
lo que no está ahí no puede romperse, lo que significa que Eco se centra en proporcionar las funcionalidades básicas para el desarrollo web sin agregar complejidad innecesaria. Así que, en cuanto a las características principales de Eco, es que Eco ofrece un sistema de enrutamiento flexible y potente que permite mapear URLs a controladores y acciones específicas. Además de que soporta middleware, que son funciones que se ejecutan antes o después de que se procese una solicitud. El middleware se puede utilizar para tareas como autenticación, autorización, registro y manejo de errores. Además, Eco incluye un módulo de validación que facilita la validación de la entrada del usuario. Y es que Eco soporta el renderizado de plantillas HTML con Go Templates. Además, está diseñado para ser un framework web simple y rápido. Su API intuitiva y su bajo overhead hacen que sea una excelente opción para aplicaciones web que requieren alto rendimiento. Además, Eco cuenta con una comunidad activa que ofrece apoyo a los desarrolladores a través de diversos canales. Así que podemos encontrar su repositorio de GitHub como Labstack, que es el usuario, y el repositorio Eco. Y luego podríamos encontrar también el sitio web oficial dentro del subdominio eco.labstack.com. Así que vamos a darnos una vuelta por ahí. Nos encontramos en el navegador y vamos a googlear un poco sobre Eco Labstack. De esta manera. Y es que como primer lugar vamos a encontrar el sitio web, pero también nos vamos a encontrar el repositorio de GitHub. Así que vamos a pasarnos por el repositorio. Bien, como pueden observar es un repositorio público, claramente, y a su vez podemos encontrar algo rápido acá. Y es que dice que el último commit que fue elaborado o que fue realizado fue hace 2 días, por lo cual podemos decir también que esta es una comunidad que se mantiene activa. Entonces, podemos encontrar que tiene 121 etiquetas, lo cual es bastante movimiento lo que hay, y que la última release, fue hace 2 días. Además de ello, de que el principal sponsor es Labstack, y a su vez también tiene 272 contribuyentes. Bien, así como en otros frameworks, también aparece con el 99 tanto por ciento, en este caso 99.9, y el 0,1 otros lenguajes. Así que bien, esto es full Go. En cuanto a su documentación, también podemos encontrar en el README, donde habla un poco sobre las características a modo de vista general, que son todas estas, y a su vez del patrocinador, y también los rendimientos que ha tenido respecto a otros frameworks. Ahí lo podemos encontrar, y a su vez cómo lo podríamos instalar mediante un go-get, y le damos la dirección de este repositorio en su versión 4. Además se muestra un pequeño ejemplo también sobre cómo crear una nueva instancia de un servidor, aplicar unos middlewares y a su vez aplicar una ruta, en este caso que es en la raíz. Así que bien, básicamente con i.start manda a ejecutar un servidor en el puerto 1323 y luego básicamente en la función hello que está por acá manda y recibe un contexto por parte de Eco y responde un hello world, donde se manda a llamar hello, vamos a buscarlo, desde acá, en esta ruta. Quiere decir que cuando se mande a llamar pleca, o sea la raíz del sitio web, entonces mande a llamar automáticamente la función hello y responda este stream. Bien, a su vez con el estado OK o 200, que es el código de estado del servidor, y listo. Bien, hay diferentes referencias también, lo cual me parece genial. Así que bien, vamos a ir directamente a la descripción, y es que en la descripción o en el about aparece también lo que es el sitio web, el sitio oficial. Si vamos acá, podemos encontrar este sitio web que está, me gusta su diseño, es bastante minimalista como dice por acá. Así que vamos a recorrerlo un poco. No tiene un multidioma por lo que veo, así que solo lo tenemos en inglés, donde habitualmente listan algunas características en las cuales resaltan del lenguaje en sí del framework, y podemos encontrar esto nomás. Bien, vamos a Get Started a ver qué aparece. Bien, nos lleva a la documentación, lo cual me parece bastante atractiva. Así que bien, lo primero son los requerimientos tales, que es básicamente aplicar un nuevo proyecto, My App, luego inicializamos los módulos,
Luego básicamente hace la instalación y se prueba con una nueva instancia que en pleca manda a llamar este string hello world en el puerto 1323. Muy parecido con el ejemplo que vimos en GitHub. Lo mismo sería con un go round, el nombre del fichero .go para mandar a ejecutarlo, y dentro de localhost o la dirección 127.0.0.1 podríamos colocar también el puerto y mandaría a llamar esto. Bien, también tiene rutas y demás. Vamos a ir navegando por la documentación a ver qué tan fluida es. Y como podemos observar, hay bastante teoría y bastante práctica, lo cual esto es genial, porque así puedes hacer un recorrido sobre todas las funcionalidades que tienes, sobre todas las características, y pues puedes darte cuenta de información útil en ese sentido. Y no simplemente ir copiando y pegando código sin saber para qué funcionan. Así que bien, lo podemos observar y está bastante completa la documentación, lo cual me gusta mucho. Así que Echo es un framework web minimalista que ofrece una excelente alternativa para el desarrollo de aplicaciones web robustas y escalables. Su API simple e intuitiva, junto con su comunidad activa, lo convierten en una opción ideal para proyectos web que requieren alto rendimiento. Gorilla es un framework web modular para Go que se caracteriza por su flexibilidad, potencia y facilidad de uso. Ofrece un conjunto completo de funcionalidades para el desarrollo web, permitiendo a los desarrolladores crear aplicaciones web robustas y escalables con un alto grado de control. Así que vamos a introducirnos a Gorilla como framework web para Go. Además de describir las características principales de Gorilla y su enfoque en la modularidad y la flexibilidad. Además de presentar la comunidad de Gorilla y sus recursos para el aprendizaje y la colaboración. Gorilla es un framework web veterano y maduro que ha sido utilizado para empresas o bien por empresas como Netflix, SoundCloud y Spotify. Se basa en la filosofía de las piezas pequeñas hacen grandes cosas, lo que significa que Gorilla ofrece un conjunto de módulos independientes que pueden combinar para crear aplicaciones web personalizadas. Y es que las características principales de Gorilla es que ofrece también un sistema de enrutamiento flexible y potente que permite mapear URLs a controladores y acciones específicas. Y es que soporta middleware. Recordemos que son funciones que se ejecutan antes o después de que se procese una solicitud. Además, Gorilla incluye un módulo de validación que facilita la validación de la entrada del usuario. Y es que soporta el renderizado de plantillas HTML con Go Templates. Además, está diseñado para ser un framework web modular y flexible. Los desarrolladores pueden elegir qué módulos usar en su aplicación, lo que les permite crear aplicaciones web personalizadas que se ajusten a sus necesidades específicas. Gorilla cuenta con una comunidad activa que ofrece apoyo a los desarrolladores a través de diversos canales. Y es que acá podemos encontrar el repositorio de GitHub, especialmente en el perfil Gorilla, y el repositorio Mux. Además del sitio web oficial dentro de gorilla.github.io. Y a su vez una documentación en godoc.org, que en este caso viene siendo la documentación de Go especialmente, con un apartado para el framework. Así que bien, vamos a darnos una vuelta por la comunidad. Directamente en el buscador voy a poner Gorilla Framework. En este caso me van a aparecer la web oficial gorilla.github.io y también lo que viene siendo el perfil de usuario de GitHub. En este caso más abajo aparece también el framework que sería Mux, que en este caso es el framework de Gorilla. Así que podemos observar rápidamente de que tenemos 4 ramas, 15 etiquetas, pero podemos observar en las confirmaciones o en los commits que hay 319, pero que el último fue hace 2 semanas, lo cual también significa de que es una comunidad que se encuentra todavía activa, a pesar de ser un framework veterano. Bien, aquí podemos ver algo de descripción y a su vez también encontramos la web de referencia.
Así que bien, vamos a navegar un poco también sobre la documentación. Y es que aquí nos muestra en el README algo de documentación sobre Gorilla y a su vez también algunos enlaces. Como pueden observar, es una de las documentaciones dentro del README más grandes, la verdad, porque te muestra cómo instalarlo, también algunos ejemplos que podemos ejecutar en Gorilla, donde crea una nueva ruta y en ese sentido aplica unos manejadores de ruta tanto en barra, aquí hay algunos ejemplos de barra products, articles y demás, donde lo que está haciendo es que en cada llamada que se está aplicando desde el navegador, está también haciendo a su vez llamada a funciones, como por ejemplo aquí manda llamar a Home Handler, Product Handler y Article Handler según la llamada que está realizando. Así que nada, está muy bien. Además también profundiza en diferentes ejemplos. Esto es para el uso de APIs, en el cual mandas a llamar products y a su vez mandas también algún valor dentro de una variable. Y ese valor también se está pasando directamente a Product Handler. Pues muy bien, hay diferentes ejemplos donde uno puede documentarse para poder llevar a cabo nuestros proyectos. Pues muy bien. Realmente sí se ve bastante documentación. Buenísimo. Vamos ahora directamente a lo que viene siendo la web de referencia de Gorilla. Vamos allá. Bien, y es que en esta web realmente no hay mucha información, sino que lo que hay aquí son referencias directamente a otros repositorios. Así que como pueden observar, si doy donde dice Learn More sobre Gorilla MOOCs, me da una descripción, pero a su vez cuando haga clic aquí, donde me va a llevar es directamente al repositorio, que es donde tal repositorio tiene la información. A su vez, si me voy por ejemplo a Gorilla Reverse, hago clic aquí, entonces me va a llevar también a la documentación sobre Gorilla Reverse, en el cual también tiene su propia, bueno, en este caso bastante resumida documentación dentro de GitHub. Muy bien, en este caso si vamos al blog, bueno, tampoco hay muchas entradas. En Source vamos a ir directamente al perfil de Gorilla, donde vamos a poder navegar entre los diferentes repositorios que tienen ellos. Así que MOOCs es directamente la comunidad, especialmente dice que es de 103 contribuyentes, y pues así como otros lenguajes, así como otros frameworks, tenemos que Go está siendo utilizado al 99%, ¿no? Y lo demás es un Makefile, dicen. Pues muy bien, esto es básicamente lo que tenemos de Gorilla, por lo cual tengamos claro de que Gorilla Framework es un framework web modular y flexible que ofrece una excelente alternativa para el desarrollo de aplicaciones web robustas y escalables. Tiene una API simple también e intuitiva, junto con su comunidad que actualmente se encuentra activa, lo que lo convierte en una opción ideal para proyectos web que requieren un alto rendimiento y un alto grado de control. Fiber es un framework web moderno y eficiente para Go, que se caracteriza por su alto rendimiento, bajo consumo de recursos y facilidad de uso. Está diseñado para aprovechar al máximo las características de Go, lo que lo convierte en una excelente opción para crear aplicaciones web escalables y confiables. Vamos a introducirnos a Fiber como framework web para Go. Describir las características principales de Fiber y su enfoque en el rendimiento y la eficiencia, además de presentar la comunidad de Fiber y sus recursos para el aprendizaje y la colaboración. Y es que Fiber es un framework web relativamente nuevo que ha ganado popularidad rápidamente gracias a su alto rendimiento y bajo consumo de recursos. Se basa en la filosofía de lo simple es mejor, lo que significa que Fiber ofrece una API simple e intuitiva que facilita el desarrollo de aplicaciones web. Por supuesto, Fiber tiene algunas características por las cuales resalta, y es que Fiber ofrece un sistema de enrutamiento flexible y potente que permite mapear controladores y acciones específicas. Además de que, así como otros frameworks, también soporta middleware, que son funciones que se ejecutan antes o después
de que se procese una solicitud. Este middleware se puede utilizar para tareas como autenticación, autorización, registro y manejo de errores. Y en cuanto a validación, Fiverr incluye un módulo de validación que facilita la validación de la entrada del usuario. Así que también soporta el renderizado de plantillas HTML con GoTemplate. Además que está diseñado para ser un framework web rápido y eficiente, lo cual se ha optimizado para aprovechar al máximo las características de Go, lo que lo convierte en una excelente opción para aplicaciones web que requieren de alto rendimiento y bajo consumo de recursos. Fiverr cuenta con una comunidad muy activa, lo cual le ofrece mucho apoyo también a los desarrolladores a través de diversos canales. Aquí podemos encontrar que el repositorio de Fiverr está dentro del perfil GoFiverr y a su vez tiene una web oficial, gofiverr.io. En este caso, aquí Fiverr resalta también en tener su web oficial aparte, que no se encuentra bajo el dominio de GitHub, por lo cual vamos a hacer un recorrido a ello. En el navegador, en Google voy a poner GoFiverr, simplemente. Y en efecto, acá aparece el sitio web oficial. Y a su vez, también podemos encontrar el repositorio de GitHub. Recordemos que el perfil era GoFiverr y el repositorio Fiverr. Como podemos observar acá, es el repositorio en el cual se encuentran la mayor cantidad de commits y a su vez también la mayor actividad, con decir que el día de ayer se ha hecho la última confirmación, lo cual da a entender de que es un framework web que es relativamente nuevo, pero que a su vez se mantiene bastante activo. Así que es un framework también recomendable, porque tiene una comunidad activa. Bien, podemos recorrer un poco para ver si también la documentación es fiable, y en este caso, pues podemos encontrar que está un poco mejor preparada la documentación. Desde la instalación, que es un Go Mode Init para instalar un módulo, y lo que sería la descarga de Fiverr sería esta, GoGet, mediante GoFiverr, Fiverr versión 3. Genial. Así que la forma de empezar rápidamente, como un pequeño ejemplo de Fiverr, es la siguiente. Según acá marca de que hace un import para tener los logs y a su vez hace un import del framework. Y en esto lo que hace es inicializar una nueva aplicación Fiverr. En otros frameworks sería una instancia o un servidor. Y en sí lo que hace luego es definir una ruta, en este caso barra, que es la ruta raíz, en la cual básicamente se le pasa el contexto de Fiverr. Como en otros frameworks aparece context, Fiverr es de los pocos que aparece como CTX. Así que también hace referencia a context. Y lo mismo, luego que se hace la consulta dentro de la ruta barra, entonces se manda una string al servidor. En este caso como respuesta, que dice Hello World. Muy bien, y hace la escucha en un puerto específico. Muchos son en el puerto 8080 o el puerto 80 en sí, que es donde se maneja HTTP. En este caso, acá quiere consolidar con el puerto 3000 para hacer un poco la diferencia, mediante app.listen. Luego, fatal es utilizable porque antes se ha importado log también acá. Así que bien, es muy sencillo la utilización. Recordemos de que lo podemos mandar a llamar mediante localhost o bien dirección IP 127.0.0.1 y a su vez también tiene algunos benchmark también. Genial. Las características que se muestran por acá, pues todas están enlazadas a documentación, por lo cual me parece muy interesante. A su vez también de cómo mostrar acá diferentes ejemplos. En este caso, aquí podemos ubicar que está creando una API y que va a recibir todo lo que venga por siguiente, ¿no? Y a su vez hay muchas maneras también en cómo se trabajan las rutas. Así que bien, vamos a hacer un recorrido ya directamente dentro de su sitio web oficial, en lo cual vamos a encontrarlo siempre en la descripción. Vamos a ir a gofiverr.io. Y esto debo reconocer de que es una de las webs o plataformas, voy a llamarle así, donde me ha inspirado bastante. En este caso está muy linda en el sentido del frontend,
pero también en cuanto a la documentación, que está bastante cargada de documentación. Y a su vez, esto te da bastante confianza para poder incursionarte por este framework. Así que aquí podemos observar diferentes ejemplos para diferentes características. También tiene medios de comunicación como Discord, donde podemos interactuar también con otras personas que también están aprendiendo o bien ya son instructores o son muy buenos ya en la tecnología. Así que podemos ir directamente a Docs y acá podemos encontrar una documentación bastante detallada sobre cómo inicializarse en este framework. A su vez también sobre cómo ir a temas más avanzados. En este caso routing, por ejemplo. Acá da bastante información sobre esto. Así que podemos decir de que Fiverr provee una documentación bastante completa. Podemos navegar en plantillas y demás. Además de que tiene diferentes motores que puede sustentar Fiverr. Como Ace, Amber, Django, Handlebars, HTML, Jet, Puck y demás. Así que también tenemos acá algunas preguntas frecuentes o consultas frecuentes que podemos irnos consultando. Y a su vez también maneja Air, lo cual viene siendo algunas recargas automáticas dentro del servidor, lo cual esto es fenomenal. Así que muy recomendable lo que viene siendo este framework Fiverr. Así que voy a ir directamente a la web original, que es esta. Y bien, como siempre, todas tienen referencias a GitHub, lo que es al repositorio en específico. Y muy bien, sabemos que Fiverr es un framework web moderno y eficiente, que ofrece una excelente alternativa para el desarrollo de aplicaciones web robustas y escalables. Junto con su comunidad activa y su enfoque en el rendimiento, lo convierten en una opción ideal para proyectos web que requieren alto rendimiento y bajo consumo de recursos. En esta lección exploraremos la configuración inicial necesaria para comenzar a trabajar con Go. Veremos los pasos necesarios para instalar Go en tu sistema, configurar las variables de entorno y realizar una configuración básica. Vamos a confirmar que Git se encuentra instalado en el sistema y obtener la versión para asegurar su disponibilidad y funcionalidad adecuada. Nos aseguraremos que Go se ha instalado correctamente en el sistema y obtener la versión para garantizar un entorno de desarrollo adecuado. Además, vamos a verificar la configuración de la variable de entorno GoPath para confirmar la correcta ubicación de los archivos relacionados con Go y garantizar el acceso adecuado a los recursos del entorno de desarrollo. Confirmaremos también que las variables de entorno proporcionan acceso a todas las herramientas y recursos necesarios para el desarrollo, garantizando así un entorno de desarrollo completo y funcional. Vamos a ello. Vamos a comprobar que Git existe. Para ello entonces voy a abrir una terminal. Estoy en el escritorio y hacer un clic derecho Opening Terminal, puedo ejecutar una terminal. Esta terminal ya viene con Git Bash. Por ende, desde acá ya podemos saber de que Git se encuentra instalado. Sin embargo, nosotros podemos hacer un Git version de esta manera. Git-version. Y podemos encontrar la versión del ejecutable o del instalador de Git. En este caso está la 2.43. Estupendo. Ahora vamos a comprobar de que Go ha sido instalado correctamente. Como puedes observar, no vamos a hacer la instalación tanto de Git como de Go. Creo que son temas de los fundamentos, por lo cual esa parte hacemos de cuenta de que ya lo tienes instalado. Pero lo que estamos haciendo es verificar que todos los componentes que necesitamos ya se encuentran instalados. Entonces verificaremos con Go version también de que Go se encuentra instalado y está en su versión 1.21. Además de ello, vamos a verificar la variable de entorno GoPath donde se encuentra almacenado Go. Para ello entonces hay dos maneras. Una está hacerlo desde Linux Bash y la otra está hacerlo desde Windows, básicamente desde el CMD, aunque también pudiésemos hacerlo desde PowerShell. Pero por ejemplo, ahora que estamos en un Linux Bash, básicamente vamos a hacer lo siguiente. Echo y mandamos a buscar la variable GoPath. Si yo hago Enter a esto,
lo que me aparece es la ruta en el cual se van a guardar los ejecutables. En este caso, todos aquellos módulos o herramientas que vaya siendo instaladas. Si por ejemplo instalase un framework como Rebel, Rebel estaría instalado dentro de /bin. Por lo cual, esta es la manera de verificar de que la variable de entorno ha sido realmente creada. Otra manera de ejecutarlo, como le había mencionado, es mediante el símbolo del sistema. Y para poder acceder al símbolo del sistema, bien podemos abrir una nueva ventana o simplemente escribir acá mismo en la palabra cmd. De esta manera, hacemos Enter y podemos trasladarnos a una terminal del símbolo del sistema, por lo cual ya es Windows directamente. Entonces en Windows, podemos aplicar un set y decirle GoPath. Y de esta manera obtenemos lo que es la variable de entorno completa. En este caso el nombre de la variable y el valor de la variable. Otra manera de poder encontrarlo también es haciendo un echo, tal y como hicimos con Linux. En este caso le hacemos un echo y le decimos GoPath de esta manera. Y si se fijan, ahora mismo ya no me expulsa o me imprime el valor de la variable, la clave de la variable, sino más bien solamente el valor. Bien, esto es otro identificador de que ha sido instalado correctamente. Por lo cual, ahora vamos a validar o vamos a verificar que puedes llegar a todo el software necesario mediante la variable de entorno. Para ello entonces podemos hacerlo de distintas maneras. Vamos a ir directamente al ejecutable, que en este caso es al Windows R. Y en Windows R te aparece un input donde podemos pasarle una opción o un comando en sí. Para ello ponemos System Properties Advanced y esto nos va a llevar directamente a las variables de entorno. Podemos observarlo de la siguiente manera. Por lo cual acá podemos navegar directamente a este botón que dice Environment Variables. Por lo cual hago clic ahí y aquí me van a aparecer diferentes variables de entorno. Por lo cual encontramos la típica que sería, ojo, GoPath, que aquí también ya aparece la dirección de forma correcta. Bien, ya está validado por esa parte. También podemos ir a los paths directamente. Si hago doble clic acá o un edit, puedo también desplegar todas las que existen acá. Si ustedes se fijan, encontramos una que dice User Profile /go/bin. Si quisieran saber qué es User Profile, básicamente se refiere al nombre de usuario que se está usando actualmente, que es la sesión iniciada. En este caso vendría siendo Gerson. Entonces lo que hace es concatenar mediante esta variable de entorno lo que es disco local C /user /Gerson. Bien, y aquí lo único que hace es concatenar Go y bin. Listo. Por este lado ya está verificado. Vamos a continuar buscando. Si ustedes se fijan luego en las variables de sistema, también existen estas entradas. Por lo cual podemos ir bajando y encontramos path nuevamente. Si hago doble clic acá, podemos hacer una búsqueda. Y aquí tenemos también en Program Files donde se encuentra instalado Go y también donde se encuentra instalado Git. Por lo cual hemos podido validar de que esto se encuentra instalado. Así que nada, hago un OK o simplemente un cancel. Como no he hecho ningún cambio, no va a surtir ningún otro efecto. Así que nada, damos OK ahí. De esta manera tenemos todo el software que necesitamos instalado y listo para configurar el entorno de desarrollo. En esta lección hemos abordado la configuración inicial esencial para comenzar a trabajar con Go. A través de una serie de pasos detallados que hemos aplicado, hemos verificado la presencia y la versión de Git en el sistema, confirmado la instalación correcta de Go y comprobado la configuración de la variable de entorno GoPath. Además, hemos configurado, nos hemos asegurado más bien, que todas las herramientas necesarias estén accesibles a través de la variable de entornos. Ya estamos preparados para abordar proyectos de desarrollo en Go con confianza y eficiencia. Vamos allá. En esta clase aprenderemos a cómo crear un repositorio en GitHub y clonarlo en nuestro entorno local para comenzar a trabajar con él. Para ello, vamos a contemplar dos objetivos, y uno de ellos es crear un repositorio en GitHub, donde básicamente te enseñaré cómo hacerlo, además de proporcionar un nombre descriptivo y opcionalmente
una descripción para el proyecto. Luego de ello, vamos a proceder a clonar el repositorio en el entorno local, por lo cual te voy a enseñar cómo utilizar el git clone. Bien, vamos a ello. En nuestro navegador nos dirigimos directamente hacia github.com. En este caso estoy en mi perfil, ya he iniciado sesión, por lo cual ahora me voy a los repositorios porque necesito acceder ahí a la funcionalidad de crear un nuevo repositorio. Para ello hago clic en el botón New y desde acá me aparece un formulario que completar. En este caso me indica de que debemos crear un nuevo repositorio. Por lo cual, como owner, ahí está mi perfil y acá vamos a agregar un nombre al repositorio. Este bien puede ser perfectamente Frameworks Web en Go. Y lo tenemos. Como pueden observar, dice que está disponible, por lo cual está bien. La descripción, tal y como lo marca acá, es opcional. Voy a colocarle esta, Framework Web en Go, luego se puede mejorar. Y bien, aquí tengo la decisión de ponerlo como público o como privado. En este caso, necesito que sea público, para que también ustedes lo puedan observar. Por lo cual, tengo también la opción de agregar un README. Ese README me puede servir para agregar documentación de lo que se ha hecho en el repositorio. Por lo cual me parece bien, así que lo voy a seleccionar. Y listo. Puedo también agregar un git ignore, que en este caso no me es necesario. A su vez, puedo seleccionar también una licencia. En este caso tampoco me es necesario. Por lo cual voy a proceder a darle clic donde dice Create Repository. Se procede a crear este repositorio y como observan aquí lo tenemos. Bien, para clonarlo necesitamos hacer clic donde dice Code. Y acá tenemos tres opciones, tanto para poder clonarlo mediante HTTPS, SSH y con GitHub CLI. También está la opción de poder abrirlo con la herramienta de GitHub Desktop o bien descargarlo como comprimido. En este caso vamos a utilizar HTTPS, por lo cual voy a darle copiar a esta dirección. Bien, ya que le he copiado, ahora sí voy a ir a mi terminal. ¿Recuerdas que teníamos una terminal abierta? En este caso es esta. Continuamos acá. Voy a salir del CMD, donde estábamos, y me voy a quedar directamente en el Git Bash. Desde acá voy a hacer un control L para limpiar lo que es la pantalla. Listo. Y ahora me voy a desplazar directamente a documentos. Para ello entonces encontramos Documents. Ya que nos desplazamos a Documents, lo único que necesitamos es hacer un clon. ¿De qué? Del repositorio que acabamos de copiar. Para ello entonces hacemos un git clone y pegamos lo que se copió. En este caso es el repositorio que se encuentra en remoto. Hacemos enter y en instantes ya se ha descargado el proyecto. Para ello entonces voy a acceder directamente a este directorio que está acá y ahora procedo a abrirlo con Visual Studio Code. Esto lo puedo hacer directamente desde acá por medio de Code, que manda a llamar a la herramienta de Visual Studio Code, al editor, y con el punto le indico de que abra el Visual Studio Code directamente desde este directorio, por lo cual es lo que nos va a mostrar. Así que hago enter y acá podemos observar de que Visual Studio Code ha abierto perfectamente lo que es el directorio. En este caso es nuestro repositorio. Como se pueden observar también está el readme.md, que básicamente sería el documento donde solamente muestra la descripción y el título del repositorio. Por lo tanto, hemos creado exitosamente un repositorio en GitHub y lo hemos clonado en nuestro entorno local. Ahora estamos listos para comenzar a trabajar en nuestro proyecto, colaborar con otros desarrolladores y gestionar el código de manera eficiente utilizando Git y GitHub. En esta lección presentaré una demostración de 5 servidores con un proyecto web montado en los diferentes frameworks para Go. En este caso, para el framework Rebel, Gym, Echo, Gorilla y Fiber. Voy a mostrarte un servidor web simple con cada framework, además de comparar y contrastar los frameworks en términos de facilidad de uso, rendimiento y características. Así que, tenemos un repositorio en GitHub llamado Frameworks Web en Go. Esto lo encontrarás en mi cuenta, en mi perfil de Gerson Martínez, por lo cual ahí estarán los 5 desarrollos. Vamos a avanzar.
Y vamos con que Rebel, en este caso tenemos que tener en cuenta de que tiene su propio gestor de servidor, donde puede ejecutar una serie de comandos para gestionar su servidor web, de tal manera que puede invocarse sin necesidad de crear uno mismo el servidor. Sin embargo, esta sería la instrucción sencilla sobre cómo levantar un servidor web con Rebel. En este caso particular, estamos observando una función main, donde lo primero que hace es habilitar una nueva ruta, un nuevo enrutador, que en este caso sería como una instancia, o bien el servidor, que sería con new router. Luego se define una ruta sencilla que es barra, en este caso está indicando la raíz del proyecto, de las direcciones en cuanto a solicitudes, y lo cual, si esta es encontrada, va a devolver un hola mundo desde Rebel, y fácilmente va a hacer, mediante un run, inicializar el servidor. En este caso se le ha definido el puerto 8080. Genial. Como decía, Rebel, en este caso no es necesario aplicar un go round main.go, por ejemplo, sino que tiene su propio sistema de comandos y subcomandos. Para ello entonces podemos crear un nuevo proyecto mediante Rebel new-a, en este caso first application, que viene siendo el proyecto que se va a levantar. Y a su vez está para ejecutar también dicho proyecto mediante Rebel run-p, que es port, se le habilita un puerto en específico independientemente de cuál se haya configurado en los archivos de configuración del proyecto, así que se le indica 5000. ¿Para qué? Para este proyecto. En este caso se llama First Application. Y es así como funciona Rebel. En el caso de Gin, como podemos observar que para levantar o ejecutar un nuevo servidor web, para ello sería aplicar un gin.new y de esta manera queda la ruta. Ahora, para definir las rutas en sí, porque antes lo que se hizo fue levantar una instancia, entonces se aplica un get, por ejemplo, que este es un tipo de solicitud. En este caso, get se está indicando también pleca, o sea, la raíz, en la cual, si puedes observar, se le pasa un contexto a la función anónima, que sería gin.context. Asimismo con los demás frameworks, con una diferencia de Fiber. En el caso de Gin, está devolviendo un string con el código de estado del servidor 200, que significa OK, donde devuelve el string de hola mundo desde Gin. Igualmente inicializa por medio de r.ram, que fue el router que se inicializó, en el puerto 8080. Tengan en cuenta de que antes de los dos puntos 8080 también se puede especificar la dirección. En este caso se sobreentiende que estaría ejecutándose en 127.0.0.1 o bien localhost. En el caso de echo, podemos encontrar que también se ejecuta por medio de echo.new. A su vez, también funciona de la misma manera para manejo de rutas. En este caso también el get se está utilizando como un tipo de o método de solicitud al servidor donde se le está solicitando la raíz. ¿Y qué hay aquí? También se le pasa un contexto para echo.context y lo mismo, se devuelve un código de estado 200 que es OK y se indica un string donde dice hola mundo desde echo. Igualmente, al inicializar el servidor es distinto, la variación es que es .start, pero igualmente por parámetros o los argumentos que se encuentran entre comillas sería 2.8080, en donde se especifica el puerto. Genial. Ahora tenemos Gorilla, y es que Gorilla sí lo cambia, y en este caso utiliza Mux. Mux.newRouter para inicializar una nueva instancia. Y también el manejo de ruta es diferente. Aquí se hace un handle function, donde se captura la raíz también, y dentro de la función anónima se pasa un writer y un request. En este caso, mediante la librería o el import fmt, se hace una impresión. En este caso se imprime dentro del writer hola mundo desde Gorilla. Y al momento de inicializar el servidor, se utiliza http.listenandserve, donde se le pasa por parámetros tanto lo que es el router como segundo parámetro y el primer parámetro que sería 2.8080, donde igualmente se especifica el puerto. En el caso de Fiber, podemos encontrar de que crear una nueva instancia también de un servidor web es fiber.new. Y este se guardaría o se almacenaría dentro de la variable app. Y app puede mandar a llamar específicamente o bien recibir un disparador para los .get, a los tipos de métodos, donde solicitan la raíz también.
y aquí es lo que comentaba un poco antes, Fiverr sí cambió un poco la parte del contexto. Y es que los demás dicen .context y este dice .ctx, Fiverr.ctx. Igualmente también cambia la función que está ejecutando desde el return, que sería sendString, donde se manda hola mundo desde Fiverr. Y bien, inicializar el servidor también es distinto. Este ocupa simplemente listen, lo cual también se le pasa por argumentos el puerto 8080. Bien, una comparación y contraste sobre los mismos es que podemos encontrar los frameworks al lado izquierdo, tanto para Rebel, Gin, Echo, Gorilla y Fiverr, y la facilidad de uso, rendimiento y características, y es en cuanto a Rebel, la facilidad de uso es alta, el rendimiento es alto y las características es completo. En este sentido, es un framework muy recomendable. Gin también, facilidad de uso es alta, rendimiento alto, y una de las características que lo validan a él directamente es que es ligero. Y en cuanto a Echo, que también es facilidad de uso alta, rendimiento alta, y este es minimalista, que tiene simplemente lo que se necesita, lo necesario. Y Gorilla, en este caso facilidad de uso es media, el rendimiento es alta y característica modular. Por lo cual este quizá en la curva de aprendizaje sea un poco más tedioso. Sin embargo, tampoco es complicado. En cuanto a Fiverr, la facilidad de uso es alta, rendimiento es alto y la característica que lo define más es que es moderno, porque todavía se encuentra en una fase en que todavía se sigue desarrollando constantemente, por lo cual además tiene una gran comunidad actualmente. Bien, vamos a pasar a las demostraciones sobre cómo levantar un servidor web con una aplicación web ya montada para cada framework. Así que vamos a ello. En este caso vamos a encontrar un repositorio en GitHub que le había mencionado llamado Frameworks Web en Go. Vamos a encontrarlo directamente en el perfil Gerson Martínez dentro de GitHub y acá podemos encontrar 5 directorios. Estos 5 directorios tengamos en cuenta que son para Echo, Fiverr, Gin, Gorilla y Rebel. Genial. Lo que quiere decir que en estos 5 proyectos hay una aplicación web para cada uno de ellos. Así que bien, yo ya tengo esto en mi Visual Studio Code. Para ello entonces lo tengo preparado desde acá y ya lo tengo también separado. Así que para que le echemos un vistazo rápido, tenemos acá en la primera parte, tenemos a Rebel, lo cual tenemos el proyecto directamente llamado Rebel Application. Así que este es un diferenciador respecto a los demás frameworks, lo cual crea mediante línea de comandos un proyecto entero, donde está configurado mediante app, configuraciones, messages, public, target, test, etcétera, etcétera. Y mediante app en init es donde podemos encontrar la inicialización del proyecto. Sin embargo, ya vamos a implementar, vamos a ver cómo se levanta el proyecto. Genial. Lo siguiente que tenemos es Gin. Y en Gin sí podemos encontrar rápidamente que en main.go tenemos importado lo que es nuestra librería, en este caso de Gin, y a su vez tenemos datos o aspectos sencillos, no básicos, donde se puede observar que se está levantando en el puerto 8080, en el caso de Gin. Igualmente las rutas las está manejando con un fichero externo, que en este caso sería mediante route en route.go. Genial, simplemente es un vistazo rápido. En el caso de Echo, podemos encontrar de que Echo también se parece mucho. En ese sentido, vamos a levantarlo a en el puerto 8181, precisamente para no chocar con los demás puertos y que podamos ver todas las aplicaciones al mismo tiempo corriendo. Bien, para ello también tenemos un archivo de rutas aparte, por lo que todo esto no es el código, o sea, hay más código detrás. Y luego también tenemos a Gorilla. Y Gorilla, si ustedes pueden ir observando, respecto a Gin, respecto a otros frameworks, también conservan o tienen una estructura de directorio bastante parecida. Así que bien, tenemos aquí Gorilla Mux, por lo cual le hemos puesto el puerto 8282 para que se pueda levantar ahí y tampoco colisione con otro servidor. Y por último tenemos a Fiverr, donde Fiverr lo tenemos levantado o ejecutando en el puerto 3000. Así que bien, ya que todos están escuchando en estos puertos específicos, en principio no hemos levantado ningún servidor, así que vamos a ello.
Y para ello también ya he preparado al menos un apartado para cada framework el poder ejecutar el servidor. Para ello entonces voy a empezar directamente con Rebel. Y para Rebel podemos hacer lo siguiente. Mediante Rebel, recordemos que la forma de levantar o ejecutar una aplicación sería mediante Rebel RAM-P, puerto 5000, en este caso, se lo estoy aplicando desde acá, y se llamaría Rebel Application dentro del directorio Rebel. Genial. Si yo hago Enter por acá, entonces en este momento lo que está haciendo es descargar o más bien recompilar todos aquellos paquetes necesarios y que son también dependencias. Dice en este momento de que ya se ha compilado, por lo cual ahora está ejecutando en el puerto 5000. Así que vamos a verificar si realmente está ejecutando correctamente. Para ello entonces vamos a ir al puerto 5000 y como podemos observar la aplicación web ya está corriendo. Y es una aplicación muy sencilla, la verdad es que es un sitio web estático en ese sentido, ¿ya? Donde estamos cargando plantillas y donde estamos manejando también datos dinámicos. Así que vamos a verificar qué ha estado pasando en el servidor mediante esta consulta. Así que verifico y dice de que en efecto ya se ha hecho una consulta dentro de 127.0.0.1 y que se han cargado algunos ficheritos como algunos JavaScript y demás. Así que bien, está funcionando perfectamente. Por lo cual ahora quiero levantar Gin. Y para levantar Gin en este sentido, vamos a ir dentro del directorio Gin y acá sí vamos a ejecutar un go-round main.go. Así que si hago Enter, esto ahora mismo lo que va a hacer es inicializar lo que es el servidor. Bien, aquí ha generado un problemita. Dice que en este momento no está permitido el levantar el servidor. Así que vamos a verificar que realmente este puerto 8080 lo podemos cambiar incluso más que nada para poder no tener problemas con colisiones de puerto. Así que ya lo he cambiado y básicamente vamos a ir de nuevo acá y lo voy a intentar levantar nuevamente. Así que genial, ahora me pide permisos, le digo aceptar y en efecto, como pueden observar, se ha levantado en el 8585. Así que vamos a ello. Lo que ha pasado con lo anterior es que el puerto debió estar ocupado. Así que vamos a ir a 127 y vamos a poner 8585 y voilà. Nos abre la plantilla web. En este sentido también manejando datos dinámicos y también rutas dinámicas. Por lo cual podemos navegar perfectamente sobre cada fichero, cada plantilla y podemos ir viendo cosas. Genial. Así que con Gin ha levantado perfectamente. Por lo cual ahora procedemos a hacer esto mediante echo. Y dice que puerto tenemos habilitado el 8181. Así que vamos a probar. Y echo lo tenemos por acá y también lo vamos a ejecutar mediante un go-round main.go. Así que hago Enter. Y en efecto, bueno, también está generando cierto detalle. Así que vamos a ver mediante el 8686. Vamos a ir probando. Y lo lanzamos. En este caso sí está cargando y estamos permitiendo lo mismo. Lo más probable es que antes haya tenido alguna confusión y haya dejado encendido o ocupados esos puertos. Por lo cual no pasa nada, simplemente le agregamos otro puerto y lo tenemos levantado. Así que nada, voy al navegador y ahora podemos buscar esto en el 8686 y voilà, nos carga correctamente. Como puedes observar, en efecto se está ocupando la misma plantilla tanto para el framework Gin como para el framework Echo. Esto con la intención también de poder demostrar cómo poder implementarlo en diferentes frameworks. Genial, vuelvo por acá. Y es que ahora tenemos Gorilla y la forma de ejecutarlo también sería la misma, go-round main.go. Así que hago Enter y probablemente esto me genere lo mismo. Así que damos Allow, permitimos de esta manera y ahora sí vamos al puerto 8080, que en este caso lo está ejecutando acá. O bien esto puede ser simplemente un mensaje. Vamos a verificar en qué puerto está corriendo. Para ello entonces vamos a Gorilla. Y en Gorilla dice que está en el 8282. Pero claro, aquí yo le he impreso esto directamente, por lo cual tiende a confundir de que sea en el puerto 8080. Buenísimo. Entonces vamos a ir al 8282 y en este entonces verificamos 8282, Enter, y en efecto también está cargando nuestra plantilla web. Así que lo tenemos por acá, podemos seguir navegando. Y bien, nos faltaría uno. ¿Cómo es que funciona Fiverr en este sentido?
Así que vamos acá. Fiverr también se manda a llamar mediante GoRoundMain.go. Así que hago Enter. Y bien, Fiverr también le digo permitir. Y este va a ejecutar, o normalmente por omisión ejecuta en el puerto 3000. Por lo cual aquí también lo podemos observar. Esto no es algo que yo haya impreso antes, sino que también se ha configurado. Así que por lo cual vamos al navegador y validamos de que realmente eso está corriendo en el puerto 3000. Y en efecto, aquí está, corre perfectamente. No tenemos ninguna dificultad al respecto. Así que podemos navegar también sobre todas las páginas y podemos tener ahí nuestro sitio web disponible. En ese sentido, todos manejan lo que son las respuestas a cada solicitud que se muestra por la terminal de manera distinta. Como pueden observar, muestra los logs de esta manera y de esta manera. Aquí un poco más organizado porque también se ha programado para que los muestre de esta manera, simplemente aquello que se necesita saber. Y a su vez también esta salida los muestra de diferentes formas. Así como también tanto para Gin como para Rebel lo muestra de maneras distintas. Y bien, estas son las maneras de cómo arrancar un servidor web, tanto para los 5 frameworks que hemos visto, incluso como para otros. Sin embargo, nos quedamos con estos. Bien, así que la elección del framework adecuado para su proyecto web dependerá de sus necesidades específicas. En este caso, si necesita un framework completo con muchas características, Rebel puede ser una buena opción. Si buscas un framework ligero y rápido, Gin o Echo podrían ser mejores opciones. Si necesitas un framework modular y flexible, Gorilla puede ser una gran opción. Pero si buscas un framework moderno y eficiente, definitivamente Fiverr es tu mejor opción. Felicidades por completar el curso de Introducción a los Frameworks Web en Go. Durante este emocionante viaje hemos adquirido habilidades esenciales para el desarrollo web en Go. Aquí hay un resumen de lo que hemos explorado. Nos hemos sumergido en el fascinante mundo de los frameworks web en Go que incluyen a Rebel, Gin, Echo, Gorilla y Fiverr. Aprendimos qué son los frameworks web en Go, sus ventajas y características, así como su área de uso, además de introducirse en los frameworks más destacados del lenguaje. Hemos realizado una configuración inicial en Go, creando y configurando un repositorio de trabajo. Eso sin dejar atrás el levantar un servidor web por cada framework y a su vez montar una web en los mismos. Ahora hemos sentado las bases. Te recomiendo dar los siguientes pasos en tu viaje como desarrollador web en Go. Y es que dedica tiempo a explorar más a fondo el framework que más te haya gustado. Descubre sus características avanzadas y mejores prácticas recomendadas. Asimismo, para el manejo de solicitudes HTTP, crear rutas estáticas y dinámicas, integrar plantillas HTML, participar en la comunidad de tu framework favorito, por supuesto. Únete a la comunidad de desarrolladores de ese framework al que más te gustó. Y comparte tus experiencias, aprende de otros y contribuye al crecimiento de la comunidad. Este curso es solo el comienzo de tu viaje en el desarrollo web con Go. Sigue explorando, creando y disfrutando del fascinante mundo de Go. Mucho éxito en tus futuros proyectos.